¿Se puede ver el abismo en los ojos de un hombre antes de que caiga en él? Mateo creía que sí. No era teología ni filosofía barata de taberna. Era el hedor del puerto de Sevilla, el sabor del Guadalquivir fangoso en el aire, la verdad cruda grabada en cada rostro que se cruzaba en su camino por el arenal. Finales del siglo XVI y Sevilla hervía, un crisol de oro de las Indias y miseria pegajosa, de fervor religioso y pecado clandestino. Y él, Mateo, apenas un muchacho de 20 años, enjuto pero correoso, era solo otra rata más buscando migajas entre los muelles, con un secreto que le quemaba como hierro candente. Sus ojos oscuros, demasiado penetrantes para su edad, no solo veían el presente mugriento, veían los hilos del porvenir, las sombras que se cernían sobre las almas. Hoy la visión había sido fugaz, casi trivial, un saco de grano mal estibado, la cuerda tensa, un estibador distraído justo debajo. Mateo se apartó instintivamente, un segundo antes de que el saco se estrellara contra los adoquines con un ruido sordo. El estibador soltó una retahíla de blasfemias, ajeno a la muerte que acababa de rozarle. Mateo ni se inmutó. No podía salvarlos a todos. A menudo ni siquiera lo intentaba. ¿Para qué? El destino, como el río, siempre encontraba su cauce. Sobrevivía con pequeños timos, con la agilidad de sus dedos y sobre todo con la cautela que le otorgaba su don. Un vistazo rápido al rostro de un taú revelaba el farol. La mirada aviesa de un alguacil advertía de una redada inminente. Pero usarlo demasiado era tentar a la suerte, o peor aún, atraer la atención equivocada. La sombra del Santo Oficio se proyectaba larga y fría desde el castillo de San Jorge, en Triana, y la palabra brujería era una sentencia de muerte susurrada en cada esquina. Huérfano, sin nombre ni linaje, había aprendido a ser invisible, a fundirse con las sombras de aquella ciudad opulenta y despiadada. Fue entonces cuando lo vio. Álvaro de Rueda, un mercader de mediana edad, cuyo rostro, a pesar de las líneas de preocupación grabadas en él, irradiaba una honestidad casi anacrónica en aquel hervidero. Acababa de comprar unas naranjas en un puesto cercano, y al volverse una se le cayó y rodó hasta los pies de Mateo. El muchacho la recogió, dispuesto a pedir una moneda a cambio, pero Álvaro simplemente sonrió, una sonrisa genuina que arrugó las comisuras de sus ojos. «Quédatela, muchacho. Pareces necesitarla más que yo». Mateo se quedó inmóvil, la naranja en la mano. La amabilidad inesperada era una rareza. Pero entonces sus ojos se encontraron con los de Álvaro, y la visión le golpeó con la fuerza de una coz. No era una sombra vaga, sino una secuencia nítida y brutal. El rostro de Álvaro demudado, papeles con sellos rotos, acusaciones gritadas. Fraude, herejía, era confuso. Las puertas de una celda cerrándose, el frío de la piedra, la desesperación ahogándole. Y junto a esa imagen, otra. Una joven de ojos fieros y vestido oscuro, el rostro bañado en lágrimas impotentes. Su hija, sin duda. Mientras Mateo aún procesaba la crudeza de la visión, una figura corpulenta y vestida con un lujo sombrío se acercó a Álvaro. Don Rodrigo de Silva. Su rostro era una máscara de astucia y crueldad mal disimulada, y una sonrisa gélida que no alcanzaba sus ojos pequeños y rapaces se dibujó en sus labios al hablar con el mercader. Mateo no necesitaba su don para percibir la amenaza velada en el tono untuoso de don Rodrigo, ni la tensión en los hombros de Álvaro al responder. Vio como la mano de Rodrigo, cargada de anillos ostentosos, hacía un gesto displicente antes de alejarse, dejando a Álvaro visiblemente perturbado. La visión se repitió, más intensa. La ruina, el deshonor, la prisión, la joven llorando. Mateo apretó la naranja con fuerza, sintiendo la piel ceder bajo sus dedos. ¿Qué hacer? La respuesta obvia, la que le había mantenido vivo hasta ahora, era dar media vuelta y desaparecer. Aquel mercader no era nada para él. Intervenir era buscarse problemas, problemas graves. Don Rodrigo exudaba poder y falta de escrúpulos, y estaba la joven. La intensidad de su dolor en la visión le había sacudido de una forma inesperada. Se recostó contra un muro desconchado, observando cómo Álvaro se alejaba con paso preocupado hacia el laberinto de calles que llevaban al corazón comercial de la ciudad. El cinismo, esa costra protectora que le había crecido sobre el alma, luchaba contra un impulso extraño, casi olvidado, una punzada de injusticia. Había visto la honestidad en el rostro de Álvaro, una cualidad tan rara como peligrosa en Sevilla, y había visto la vileza calculada en el de Rodrigo. Recordó a un viejo zapatero que le había acogido brevemente años atrás, un hombre bueno aplastado por deudas injustas. Vio su rostro en la visión de Álvaro.
Recordó su propio miedo al descubrir su don, al ver el destino fatal de otro niño de la calle, un amigo fugaz, y no poder hacer nada. ¿Seguiría siempre huyendo? ¿Siempre apartando la mirada? La naranja en su mano se sentía pesada, un símbolo incómodo de la bondad recibida. Con una maldición ahogada, Mateo se enderezó. No sabía cómo, ni siquiera si era posible, pero la inacción, por una vez, le pareció más peligrosa que el riesgo. Se deslizó entre la multitud, siguiendo la estela de Álvaro a una distancia prudente, sus ojos oscuros barriendo las calles, buscando no solo los peligros habituales, sino los hilos invisibles que conectaban al mercader honrado con el depredador que era don Rodrigo. Empezó por lo básico, escuchar. Los muelles y las tabernas eran un hervidero de rumores. Con la excusa de buscar trabajo o compartir un jarro de vino aguado, aguzó el oído. Los nombres de Álvaro de Rueda y Rodrigo de Silva flotaban en el aire, ligados a cargamentos, a préstamos, a rivalidades comerciales. Don Rodrigo, decían las malas lenguas, había amasado su fortuna sobre las ruinas de otros. Álvaro era respetado, pero considerado por algunos demasiado confiado, casi ingenuo. Mateo usaba su don con extrema discreción. Un vistazo al rostro de un marinero que hablaba de un trato reciente con Rodrigo le reveló una mentira. La mirada huidiza de un escribano en una taberna le indicó que sabía más de lo que contaba sobre ciertos pagarés. Eran piezas pequeñas, inconexas, pero empezaban a formar un mosaico turbio. Rodrigo estaba cercando a Álvaro, tejiendo una red de deudas y obligaciones falsas o manipuladas. Decidió que necesitaba acercarse a la fuente. Averiguó dónde vivía Álvaro, una casa respetable pero sin ostentación cerca de la iglesia del Salvador. Merodeó por la zona, estudiando las idas y venidas. Fue entonces cuando la volvió a ver, la joven de la visión, Isabel. Salió de la casa acompañando a su padre, y Mateo sintió una extraña sacudida al reconocer la fiereza de su mirada, ahora dirigida al mundo real. Era hermosa, pero no de una belleza delicada, sino fuerte, con una barbilla voluntariosa y una expresión inteligente. Esperó su oportunidad. Un día, vio a Isabel intentando regatear la compra de unas telas en un puesto del mercado. El vendedor era un tipo taimado, y Mateo, con un rápido vistazo a su rostro, vio la intención de engañarla con la calidad y el precio. Se acercó casualmente. «Esa tela no es de Toledo, señora», dijo en voz baja, como si fuera un comentario al aire. «Es de Segovia y de las malas. Miren el brillo, demasiado apagado». Isabel se volvió bruscamente, sus ojos oscuros clavándose en él con abierta sospecha. Vio sus ropas gastadas, su aspecto callejero. «¿Y quién sois vos para saber de telas, buen hombre?» Su tono era cortante, defensivo. «He trabajado para tintoreros, señora. Se aprende a distinguir», mintió Mateo con aplomo. Señaló un defecto casi imperceptible en el tejido. Además, ese vendedor tiene cara de no haber dicho una verdad en su vida. Esto último lo dijo mirando directamente al comerciante, cuya protesta indignada sonó hueca. Isabel examinó la tela con más atención, luego miró al vendedor con renovada desconfianza. Finalmente dejó la pieza sobre el mostrador. «Gracias por el aviso», dijo a Mateo, aunque su tono seguía siendo frío. «¿Qué interés tenéis en ayudarme?» «Ninguno en particular, señora, solo que no me gustan los tramposos», replicó Mateo, encogiéndose de hombros. «Como tampoco le gustan a vuestro padre, el señor Álvaro de Rueda, un hombre honrado». La mención de su padre la sorprendió. «¿Conocéis a mi padre?» «De oídas. Tiene buena fama en la ciudad». «Una fama que algunos envidian», dijo Mateo, dejando caer la frase como una piedra en un estanque. La vio dudar, la sospecha luchando con la preocupación que ensombrecía sus ojos. «No sé a qué os referís», dijo finalmente, pero sin convicción. «Quizás no ahora. Pero tened cuidado, señora. Hay lobos con piel de cordero en esta ciudad». Se inclinó levemente y se perdió entre la multitud antes de que ella pudiera responder, dejándola con una mezcla de intriga y recelo. Sabía que había plantado una semilla. Ahora tenía que encontrar algo más sólido que advertencias veladas. Su investigación le llevó a los almacenes de Rodrigo cerca del río. Vigiló durante días, observando las entregas, los guardias, las rutinas. Necesitaba pruebas, documentos, algo que demostrara la trampa. Una noche oscura, sin luna, encontró una ventana mal cerrada en la parte trasera. Era un riesgo enorme, pero la visión de Álvaro en la celda le espoleaba. Se deslizó dentro como una sombra. El aire olía a especias, a vino rancio y a polvo. Se movió con sigilo entre los bultos y barriles buscando la oficina de Rodrigo. La encontró.
Una habitación más ordenada, con un escritorio pesado y libros de cuentas. Empezó a registrar, sus dedos ágiles pasando hojas, buscando el nombre de Álvaro. Encontró referencias a préstamos, a cargamentos compartidos, todo aparentemente en orden, pero con cifras que le parecían extrañamente infladas comparadas con los rumores que había oído. Y entonces, en un cajón cerrado con llave que consiguió forzar con una ganzúa improvisada, halló un segundo libro de cuentas, mucho más pequeño y discreto. Aquí estaban las cifras reales, los pagos no registrados de Álvaro, las deudas artificialmente aumentadas. Y algo peor, borradores de cartas anónimas dirigidas al Santo Oficio, insinuando prácticas dudosas por parte de Álvaro, mezclando verdades a medias con calumnias sobre sus negocios y hasta sobre su fe. Rodrigo no solo quería arruinarlo, quería destruirlo por completo, usando el miedo a la Inquisición como arma definitiva. El corazón de Mateo latía con fuerza. Tenía la prueba, o al menos el principio de ella. Copió rápidamente algunas de las cifras más flagrantes y los detalles de las cartas en un trozo de pergamino que llevaba escondido. Estaba a punto de guardar el libro pequeño de nuevo cuando oyó voces afuera. ¡Guardias! Apagó la vela de un soplo, sumiéndose en la oscuridad. Se escondió detrás de unos fardos de lana conteniendo la respiración. Los guardias entraron en la oficina, probablemente en una ronda rutinaria. Uno de ellos tropezó con algo. «¡Cuidado, zoquete! ¿Quieres despertar a don Rodrigo? Estaba oscuro. ¿No dejaste tú la vela encendida?» Claro que no. Quizás fue el viento. Pasaron una linterna por la habitación. El haz de luz barrió peligrosamente cerca de su escondite. Mateo permaneció inmóvil, sintiendo el sudor frío recorrerle la espalda. Finalmente, los guardias salieron cerrando la puerta con más cuidado. Esperó un largo rato, hasta que el silencio volvió a ser absoluto. Salió del almacén por donde había entrado, el pergamino con las notas ardiendo en su bolsillo. Al día siguiente, buscó a Isabel. La encontró en el patio de su casa, supervisando a una sirvienta que tendía la ropa. Se acercó con cautela. «Señora Isabel». Ella se sobresaltó al verlo. «¿Vos otra vez? ¿Qué queréis?» Su tono era aún hostil, pero había una nota de inquietud en sus ojos. «Tengo algo que debéis ver. Concierne a vuestro padre y a don Rodrigo de Silva». Dudó, mirándole fijamente. «¿Cómo sé que no sois un enviado de él para confundirnos?» «Miradme a los ojos, señora», dijo Mateo con calma. «No soy amigo de don Rodrigo, y si me equivoco no perdéis nada. Pero si tengo razón, vuestro padre está en grave peligro». Le tendió el pergamino doblado. Isabel lo tomó con vacilación. Lo desdobló y leyó las notas apresuradas. Vio las cifras, las referencias a las cartas al Santo Oficio. Su rostro palideció visiblemente. Levantó la vista hacia Mateo, la hostilidad reemplazada por un miedo creciente. «¿De dónde? ¿De dónde habéis sacado esto?» «Digamos que los almacenes de don Rodrigo no están tan bien guardados como él cree», respondió Mateo. «Esto es solo una parte. Tiene libros falsos, señora, y está dispuesto a usar cualquier medio para hundir a vuestro padre». Isabel apretó el pergamino con fuerza. «Mi padre, él sospechaba algo, pero no quería creerlo. Decía que Rodrigo, a pesar de todo, era un hombre de negocios, no un demonio». «Pues parece más lo segundo», dijo Mateo secamente. «Necesitáis actuar, y rápido, antes de que esas cartas lleguen a quien no deben». Current Part Characters 3783, Total Characters 1495. A partir de ese momento Isabel se convirtió en una aliada reticente, pero decidida. La desconfianza inicial hacia Mateo no desapareció por completo, pero quedó eclipsada por la urgencia de salvar a su padre. Juntos empezaron a trazar un plan, aun juntos. Significaba que Isabel aportaba el conocimiento del mundo de su padre, y Mateo la astucia callejera y la información que su don le permitía recabar discretamente. Mateo continuó su vigilancia sobre Rodrigo, ahora con un propósito más definido. Necesitaba saber cuándo y cómo planeaba Rodrigo dar el golpe final. Una tarde, siguiendo a un conocido esbirro de Rodrigo, lo vio entrar en una posada cerca de la catedral. Mateo se coló y, fingiendo buscar a alguien, se acercó lo suficiente para escuchar fragmentos de la conversación. Hablaban de una reunión importante del gremio de mercaderes en la lonja de contratación en 2 días. Rodrigo planeaba presentar allí sus pruebas contra Álvaro, acusándole públicamente de fraude y sutilmente de algo más siniestro para que los oídos adecuados del Santo Oficio recogieran el rumor. Mientras escuchaba, Mateo sintió una presencia incómoda a sus espaldas. Se giró disimuladamente.
Sentado en una mesa apartada, con un jarro de vino delante, estaba Fray Lorenzo. El clérigo no le miraba directamente, pero Mateo sintió sus ojos penetrantes, observadores. No era la primera vez que se cruzaba con él desde que empezó a investigar a Rodrigo. ¿Era casualidad? ¿O el fraile también tenía sus propias sospechas sobre el opulento mercader? La presencia del inquisidor, o al menos de alguien cercano al santo oficio, añadía una capa de peligro helador a la situación. Si Fray Lorenzo llegaba a sospechar de la verdadera naturaleza de la suerte o el conocimiento de Mateo, las consecuencias serían terribles. Mateo salió de la posada sintiendo un escalofrío. Informó a Isabel de la inminente reunión en la lonja. «La lonja», murmuró ella, preocupada, «es el peor lugar posible. Allí una acusación pública puede destruir una reputación para siempre, aunque sea falsa». «Lo sé. Por eso tenemos que desacreditar a Rodrigo antes de que él hable, o mejor aún, hacer que se delate a sí mismo». Pasaron las siguientes 48 horas en febril actividad. Isabel, usando las notas de Mateo y su propio conocimiento de los negocios de su padre, preparó un resumen claro de las verdaderas transacciones, buscando cualquier documento que pudiera respaldarlas. Mateo, por su parte, se centró en el punto débil de Rodrigo, su arrogancia y su esbirro principal, un hombre llamado Gámez, cuyo rostro revelaba una mezcla de codicia y miedo. Mateo tropezó con Gámez cerca de los muelles. Le ofreció vino, habló de negocios turbios, fingió admiración por la astucia de don Rodrigo. Leyendo su rostro, Mateo vio que Gámez estaba descontento con su parte del botín esperado de la ruina de Álvaro. También vio un secreto. Gámez había estado desviando pequeñas sumas de dinero de Rodrigo durante meses. «Don Rodrigo es un hombre poderoso», dijo Mateo, bajando la voz. «Pero a veces los que están más cerca del sol son los que más se queman. Hay que saber cubrirse las espaldas, ¿entiendes? Guardar algo para los días de lluvia». Vio un destello de comprensión y miedo en los ojos de Gámez. «Hay rumores sobre ciertas cuentas que no cuadran en los almacenes. Nada importante, claro, pero si don Rodrigo se enfadara por algo». Dejó la frase en el aire. Vio en el rostro de Gámez la semilla de la duda y el pánico. Sabía que el esbirro aún más preocupado por salvar su propio pellejo que por la lealtad a Rodrigo. Era una pieza clave que podría usar. El día de la reunión en la lonja llegó con un cielo plomizo sobre Sevilla. El gran salón de contratación estaba lleno de mercaderes importantes, notarios y curiosos. El aire estaba cargado de tensión y del murmullo de las conversaciones. Mateo e Isabel consiguieron entrar, mezclándose con la multitud en la parte trasera. Álvaro estaba allí, pálido pero erguido, junto a otros mercaderes. Don Rodrigo presidía la reunión desde una posición central, su rostro rebosante de suficiencia. Tras tratar algunos asuntos menores, Rodrigo tomó la palabra. Su voz, untuosa y grave, llenó el salón. Empezó hablando de la necesidad de mantener la honradez y la confianza en los negocios sevillanos, un discurso hipócrita que hizo que a Mateo se le revolviera el estómago. Luego, con una estudiada expresión de pesar, se volvió hacia Álvaro. «Lamento profundamente tener que abordar un asunto delicado», dijo, «pero mi conciencia y el buen nombre de nuestro gremio me obligan. Han llegado a mis oídos y poseo pruebas fehacientes de que nuestro colega Álvaro de Rueda ha incurrido en prácticas fraudulentas que nos perjudican a todos». Un murmullo recorrió la sala. Álvaro dio un paso al frente, lívido. «Eso es una calumnia, Rodrigo. Exijo que presentes esas supuestas pruebas». «Las tengo aquí», dijo Rodrigo, sacando unos papeles de una carpeta. «Documentos que demuestran deudas impagadas, fondos desviados». Antes de que pudiera continuar, Mateo actuó. Había localizado a Gámez entre la multitud, cerca de su amo. Con voz clara, no demasiado alta, pero lo suficiente para ser oída en el silencio expectante, dijo: «Perdonad mi interrupción, señores, pero antes de juzgar al señor de Rueda, quizás don Rodrigo debería preguntarle a su hombre de confianza, el señor Gámez, por qué ha estado vendiendo mercancía de sus almacenes a escondidas en el mercado negro de Triana». Todas las cabezas se giraron hacia Gámez, cuyo rostro se puso blanco como la cera. Rodrigo le lanzó una mirada furibunda y desconcertada. «¿Qué disparate es ese, este mozalbete insolente?», empezó a gritar Rodrigo. «¿Disparate?», continuó Mateo, avanzando un poco. «Preguntadle por el cargamento de vino de Jerez que desapareció la semana pasada, o por las pequeñas sumas que faltan regularmente en las cuentas del almacén.
Sumas que curiosamente coinciden con las que el señor Gámez ha estado perdiendo últimamente en las casas de juego. Mateo no sabía esto último con certeza, pero lo leyó en el pánico creciente del rostro de Gámez. Era una puñalada en la oscuridad, pero dio en el blanco. Gámez tartamudeó, incapaz de articular palabra, mirando aterrorizado a su amo. Rodrigo comprendió al instante que Mateo, de alguna manera, sabía la verdad sobre las pequeñas traiciones de su esbirro. La duda se sembró entre los mercaderes. Si el hombre de confianza de Rodrigo era un ladrón, ¿qué fiabilidad tenían las acusaciones del propio Rodrigo? «Esto es un intento de desviar la atención», bramó Rodrigo, perdiendo la compostura. Este pícaro está comprado por de Rueda». «Comprado», intervino Isabel, dando un paso al frente junto a Mateo. Su voz era firme y clara. «Mi padre no necesita comprar a nadie para defender su honor. Pero ya que hablamos de cuentas dudosas, don Rodrigo, quizás podría explicar estas cifras». Sacó el resumen que había preparado, basado en las notas de Mateo y sus propios libros. «Estas son las verdaderas transacciones entre mi padre y vos». Y aquí alzó otro papel. «Tenemos constancia de pagos que vos convenientemente habéis olvidado registrar en los libros que ahora presentáis como prueba». La situación se estaba volviendo caótica. Rodrigo, rojo de ira y sintiéndose acorralado, cometió un error fatal. Se volvió hacia Gámez. «Di algo, inútil. Niega las mentiras de este muchacho». Gámez, atrapado entre el miedo a Rodrigo y el pánico a ser descubierto como ladrón, balbuceó. Yo no sé nada de ventas en Triana, señor. Pero es verdad que algunas cuentas... Don Rodrigo me pidió que ajustara algunas cifras. Dijo que eran acuerdos privados con el señor de Rueda». El silencio que siguió fue atronador. Gámez, en su intento de exculparse del robo, acababa de admitir la manipulación de las cuentas por orden de Rodrigo. La admisión, aunque torpe y parcial, era suficiente. Los mercaderes se miraron unos a otros, la sospecha hacia Álvaro transformándose en certeza sobre la culpabilidad de Rodrigo. En ese momento, Mateo vio a Fray Lorenzo. El clérigo no había intervenido, pero había observado todo con una intensidad indescifrable desde un rincón del salón. Sus ojos se encontraron con los de Mateo por un instante, y el muchacho sintió un escalofrío, a pesar del éxito inminente. Había visto demasiado el fraile. ¿Había notado algo antinatural en la forma en que Mateo parecía saber exactamente dónde golpear? Rodrigo intentó protestar, gritar, pero su credibilidad se había evaporado. Varios mercaderes prominentes pidieron una investigación formal de sus libros. Otros se acercaron a Álvaro, ofreciéndole disculpas y apoyo. La humillación de Rodrigo era completa. Salió de la lonja casi a empujones, lanzando miradas de odio a Mateo y a Gámez, que se había quedado paralizado de terror. La reunión se disolvió en un murmullo de comentarios excitados. Álvaro, apoyado por Isabel, recibió las felicitaciones y disculpas con dignidad, aunque todavía estaba pálido por la tensión. Buscó a Mateo entre la multitud. «Muchacho», empezó, la voz ronca por la emoción. «No sé cómo lo has hecho, nos has salvado». Mateo se encogió de hombros, incómodo con el agradecimiento directo. «Solo dije lo que vi, señor». Y la verdad suele abrirse camino. Isabel se acercó. Sus ojos ya no mostraban hostilidad, sino una mezcla de gratitud, asombro y algo más, algo que Mateo no se atrevió a interpretar. «Has arriesgado mucho por nosotros, no lo olvidaremos». Su voz era suave, casi un susurro. «Todos merecen una oportunidad justa», murmuró Mateo, desviando la mirada. Vio a Fray Lorenzo salir lentamente del salón, sus ojos todavía pensativos. La victoria se sentía extraña, incompleta. Había cambiado un destino, sí. Había usado su don y su ingenio para hacer justicia. Pero la sombra del Santo Oficio seguía allí, y su secreto era una carga que no podía compartir, ni siquiera con aquellos a quienes había ayudado. Los días siguientes confirmaron la caída de don Rodrigo. La investigación de sus libros reveló un patrón de fraude y engaño que iba mucho más allá del caso de Álvaro. Perdió su posición en el gremio, sus socios le abandonaron y acabó enfrentándose a la justicia, aunque fuera la justicia terrenal y a menudo imperfecta de los hombres. Gámez desapareció, probablemente huyendo de la ira de su antiguo amo y de sus propios delitos. Álvaro de Rueda recuperó su posición y su honor. La experiencia le había hecho más cauteloso, pero no le había quitado la bondad fundamental que Mateo había percibido desde el principio. Mostró su gratitud hacia Mateo ofreciéndole un trabajo estable en su negocio, un puesto de confianza.
Te has ganado un lugar con nosotros, Mateo, si lo deseas, le dijo sinceramente. Mateo agradeció la oferta, pero la rechazó cortésmente. No podía quedarse. Un trabajo estable, una vida normal, eran tentadores, pero también una jaula. Su naturaleza era la de moverse en las sombras, la de observar sin ser visto, y sobre todo estaba la presencia latente de Fray Lorenzo. Aunque el clérigo no había hecho ningún movimiento, Mateo sentía su mirada invisible sobre él. Quedarse en Sevilla, cerca de Álvaro e Isabel, sería exponerlos a un peligro que ni siquiera comprendían. Si alguna vez se descubría su don, tuvo una última conversación con Isabel. Se encontraron en el mismo patio con Naranjos donde ella le había mirado con tanta sospecha semanas atrás. Ahora su mirada era diferente. ¿Así que te vas?, preguntó ella sin preámbulos. Había una nota de tristeza en su voz. «Es lo mejor», respondió Mateo, mirando las hojas verdes de los árboles. «Mi lugar no está aquí. Nos salvaste, Mateo. Mi padre te debe la vida, su honor. Yo te debo». Se interrumpió, buscando las palabras. «Me enseñaste que no todos los que viven en las sombras son malvados. Y vos me enseñaste que a veces vale la pena luchar por la luz», replicó él, encontrando su mirada por un instante. Vio en su rostro un futuro posible. Estabilidad, afecto, quizás incluso amor. Pero también vio la sombra persistente del peligro que él representaba para ella. No podía arrastrarla a su mundo. Hubo un silencio cargado de cosas no dichas. Luego Isabel asintió lentamente. «Entiendo, o creo que entiendo. Ten cuidado, Mateo. El mundo es un lugar peligroso». «Lo sé mejor que nadie», dijo él con una media sonrisa amarga. «Adiós, Isabel. Adiós, Mateo». Se alejó sin mirar atrás, dejando atrás la casa del mercader, el patio con naranjos, la posibilidad de una vida diferente. Volvió a las calles bulliciosas, al olor del río, al anonimato de la multitud. Había ganado una batalla contra el destino injusto de un hombre bueno. Había demostrado que el esfuerzo y la astucia podían torcer los hilos del porvenir, al menos a veces. El mensaje de Incheon-seung-cheon, aunque no conociera esa palabra coreana, resonaba en sus acciones. El esfuerzo humano puede desafiar al cielo. Pero la victoria era agridulce. Mientras el sol se ponía sobre la Giralda tiñendo el cielo de naranja y púrpura,